Buenas tardes, estimados televidentes de la televisión universitaria. Como todas las semanas en su programa Alimentación, problema de nuestro tiempo. El día de hoy trataremos el tema nutrición antes, durante y después del tratamiento de cáncer de mama. Nuestra invitada, la maestra en ciencias, Ana Teresa Limón Miró. Esperamos que lo disfruten. Muy bien, les decía el programa del día de hoy. Nutrición antes, durante y después del tratamiento de cáncer de mama. Nuestra invitada, la maestra en ciencias, Ana Teresa Limón Miró, a quien obviamente le damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días, Ana Teresa. Buenos días, muchas gracias por permitirme el día de hoy acompañarlo en su programa. Con todo gusto, con todo gusto. Y sobre todo con un tema como este, un tema que desgraciadamente, pero pues en la realidad es un tema que se está haciendo cada vez más presente, el cáncer de mama. Comentamos ahorita un poco antes de entrar al programa, pues que resulta que es muy frecuente, ¿no? Se encuentra ampliamente distribuido en el mundo, es de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres, la segunda en México. En Sonora somos el segundo estado con mayor frecuencia de cáncer de mama, entonces es un tema que evidentemente con gusto o disgusto, pero es importante que lo tratemos, ¿no? Pero bueno, aquí la idea básicamente es orientarnos a la nutrición, a la alimentación y sobre todo la nutrición en términos de hacer lo correcto, ¿no? Con respecto a esa alimentación. Y bueno, para empezar habrá que enmarcar el tema, que es qué es una nutrición correcta, una nutrición saludable. ¿Por qué nos platicas un poco del deber ser de la nutrición? Bien, claro que sí. Mire, la alimentación pues es el conjunto de ingerir los alimentos, pero esta debe de corresponder a las características de la persona y que sea adecuada. Tiene que cumplir bastantes características. Por ejemplo, tiene que ser completa y eso quiere decir que tiene que incluir todos los grupos de alimentos. En muchas ocasiones, en busca de bajar de peso o buscar una orientación más saludable, tendemos a suprimir ciertos grupos de alimento, por ejemplo, que los carbohidratos, pues el pan, la tortilla está un poco satanizada y que para bajar de peso, tener un estilo de vida saludable, solemos suprimirla, cuando en realidad tenemos que elegirlos adecuadamente. También tenemos que incluir proteínas, que son muy importantes para nosotros, y las grasas, porque también solemos pensar que no necesitamos la grasa. Más bien, la grasa tenemos que consumirla en cantidades adecuadas y en vez de utilizar grasas saturadas, por ejemplo, la mayonesa, la manteca, la mantequilla, preferir grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, que pueden ser el aceite de oliva, el aguacate y demás. Tiene que ser proporcional a lo que cada persona necesita. No es lo mismo lo que requiere un atleta a lo que requiere una mujer embarazada y demás. Tiene que ser pues inocua y además tiene que puede ser suficiente, no nada más a grosso modo, sino también hay micronutrientes, vitaminas y minerales que nosotros tenemos que asegurar mediante una sana alimentación, ¿verdad? Obviamente este es un marco así muy general. Sí, desde luego. Pero lo importante, hace poco estuvo aquí con nosotros el doctor Astías Arán, sí. 2 semanas. Y precisamente platicamos un poco de esto. Es muy importante que se asuma que cada quien es particular y que por eso la nutrición debe planearse con mucho cuidado y sobre todo si es posible acceder a un especialista, profesionista especializado en este tema, pues es pertinente, no hay que hacerlo. Desde luego, y muchas veces pensamos que lo tenemos que hacer cuando tenemos un problema de salud, pero en ocasiones podría ser conveniente cuando tenemos nociones y nos preocupa tener un estilo de vida saludable, a lo mejor acudir a una visita y cerciorarnos que lo que estamos haciendo realmente corresponde a lo que requiere la persona y de acuerdo a las características que buscamos. Hay muchas personas que se han acercado, por ejemplo, conmigo, que tienen un historial de cáncer de mama familiar y que les interesa buscar de qué manera con su estilo de vida puntualmente y con información basada en evidencia científica podrían ellas prevenir esta condición de salud, aunque no es exclusiva de la mujer, principalmente afecta a las mujeres. Sí, eso hay que subrayarlo. Precisamente leyendo las estadísticas nos encontramos que el cáncer de mama no es exclusivo en mujeres. Hay un porcentaje bajo,
pero existente en el país, anda casi en alrededor de un 1% de los cánceres que se dan en hombres, es cáncer de mama, así que no creamos que estamos al margen, al salvo de esta situación. Hay que tener también cuidado con respecto a esto. Desde luego, y algo importante de mencionar podría ser que, por ejemplo, 1 de cada 3 nuevos casos de cáncer de mama corresponde a la alimentación y al estilo de vida previo que tenía la persona al diagnóstico. Y eso es muy importante. Estábamos hablando que el estilo de vida en general puede tener un impacto importantísimo en la prevención del mismo. Anteriormente, inclusive yo recuerdo cuando estaba pequeña, cuando escuchaba cáncer de mama, estaba sumamente relacionado con los aspectos genéticos, ¿no? O sea, si tenía historia familiar de cáncer de mama, pues era probable que me diera, pero no necesitaba cuidar nada más que estarme monitoreando. Y ahora no, ahora nos hemos percatado que el estilo de vida tiene un impacto importantísimo y que si una persona cuida su alimentación y la actividad física puede reducir cerca del 40% del riesgo de presentar la enfermedad, que eso nos da una oportunidad enorme a quienes podríamos tener el riesgo de presentarla. Así ¿verdad? es, o sea, precisamente era el tema con el que tratamos con el doctor Actazarán cuando vino para acá, o sea, que ha cambiado la lógica de entender el origen de diferentes enfermedades, en este caso el cáncer, y por eso precisamente se hace importante tomar en cuenta que el estilo de vida no es despreciable. El estilo de vida puede ser totalmente definitorio en un porcentaje muy alto de la manifestación o no en este caso un cáncer de mama, ¿no? Eso es un tema a subrayar definitivamente. Sí. Pero obviamente en este contexto nosotros tendríamos que pensar en qué tendríamos que hacer, ¿no? Pues obviamente la tendencia en términos de, ahorita comentabas, te sientes que tienes exceso de peso, a bajarle a todo, ¿no? A bajarle grasa, a bajarle carbohidratos, en fin, a restringir. Pero resulta que no, la idea reiteradamente manejada por gente que trabaja en la nutrición es precisamente lo contrario. No se trata nada más de restringir, sino se trata de cómo ordenar la dieta. ¿Cuáles serían las cosas que debiéramos tomar en cuenta? ¿Qué tipo de sugerencias deberíamos pensar para armar una dieta que cumpla con esta característica? Bien, por ejemplo, en función de la prevención, tenemos que tener en cuenta, pues, lo que les platicaba de las características de la alimentación saludable, pero hay ciertas recomendaciones puntuales para garantizar que esta pueda tener un efecto preventivo. Por ejemplo, se sugiere que tengamos un consumo de 5 a 9 porciones de frutas y verduras, que suena maravilloso. Sin embargo, una de las recomendaciones adicionales es que prefiramos frutas y verduras de temporada, estar muy al pendiente que podría estar de temporada pues en esta época, valga la redundancia, que generalmente son más económicas y nos permitirían poderlas consumir. ¿Son 5 a 9 porciones en qué periodo de tiempo? Al día. Al día, pero es bastante, como le comento, costoso. Entonces, si organizamos mejor el gasto, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no como frutas y verduras porque mi economía familiar no me lo permite, pero a lo mejor no me he dado cuenta que gasto a lo mejor en comida rápida, en comida, no sé, en el cine y demás, que no es saludable, pero no invierto en lo que posiblemente me podría aportar un beneficio adicional. Entonces, en el caso de las frutas y verduras, adicional, nos dan un aporte de fibra importante, que eso también tiene un efecto preventivo, no solamente para cáncer de mama, para cáncer de colon. Que también somos campeones por acá. Exacto. También tenemos que sí consumir proteína, pero también saberla seleccionar. Por ejemplo, el consumo elevado de pescado, porque tiene muchos omega 3, tiene un efecto muy positivo en los procesos inflamatorios en el cuerpo. Entonces tendríamos que priorizar el pescado, tratar de elegir proteínas magras, por ejemplo el pollo, el puerco, que también pobre está muy satanizado, pero malamente satanizado, y si sabemos elegir, podríamos consumirlo sin problema. Con respecto a la carne de res, no es necesario suprimirla, pero sí moderarla, y nosotros como sonorenses tenemos que tener eso en cuenta, que nos encanta la carne y no nada más como al mediodía, sino también en la noche, que para la digestión es un poco pesada. Y algo adicional es que tratemos de preferirla que no esté quemadita.
Se sugiere que para prevenir el cáncer de mama, se sugiere que sea magra, pero además puede ser, por ejemplo, una carne deshebrada, una carne molida baja en grasa, que prevenga que exista una carbonización de No la tacos de carne. carne asada. Pues con moderación, como un gusto, ¿verdad? Un lujo, vaya. Ahora, las grasas, como les comentaba, saberlas elegir, no suprimirlas por completo, y a lo mejor con los carbohidratos guardar una proporción adecuada que no ocupe más de un cuarto de nuestro plato. A veces ponemos medio plato de pasta y medio plato de carne y las verduras se nos olvidaron. Así Entonces, es. a lo mejor comenzar con las verduras, que a veces nos cuesta más trabajo, y después darle una ponderación, y si las podemos preferir integrales, pues aún mejor, porque nos van a seguir aportando fibra tan valiosa para la prevención de esta enfermedad. Entonces aquí, así digamos, una especie de redondeo de la idea. Sí. De preferencia, proteína de proteína de todo origen, pero no porque se trate de esto hay que hacer un lado la proteína animal, hay que seguirla consumiendo, pero darle, digamos, una mayor intensidad a la proteína animal de alimentos que no vengan de la res, pues. Desde luego, y aquí podríamos mencionar también el consumo de soya, por ejemplo, que tiene un efecto preventivo para las mujeres, aunque hay ciertas particularidades. En la literatura científica nos aconsejan que la soya, si puede no ser transgénica, es mejor. Y otra recomendación es que para las personas con hipotiroidismo, un alto consumo de soya no va a ser favorable por su contenido de goitrógenos. Entonces, en ese sentido, pues nada más, si tenemos hipotiroidismo, no consumirla en exceso, pero tiene un efecto preventivo muy importante, y si la consumimos una vez por semana es bastante recomendable, útil, digamos. Recomendable, exacto. Perfecto. Entonces, de nuevo, la idea es no dejar de consumir ningún tipo de alimento. Desde luego. Hay que tener cuidado nada más en la selección de estos alimentos. Desde luego. Y a quienes tienen la inquietud de llevar, por ejemplo, un plan de alimentación orientado a ser vegetarianos o veganos, ahorita que está tan de moda, yo los invito a que nos asesoremos con un verdadero experto, porque en ocasiones, por hacer o nosotros percibir que estamos haciendo buenas elecciones, podríamos caer en deficiencias nutrimentales, sobre todo en la proteína en este caso. Entonces hay que cerciorarnos que no estemos teniendo deficiencias, y no necesariamente con personas que desafortunadamente hacen un curso de nutrición y se llaman expertos, sino con verdaderas profesionistas que su formación básica esté orientada a las ciencias nutricionales o a la nutrición humana. Es decir, hay que asistir con profesionales certificados de preferencia, es decir, con títulos claros y definidos. No es juego, pues, digamos, no es, y eso es muy importante subrayarlo.